Dios les bendiga, hermanos de nuestro canal Rescatando un Alma para Cristo. En este video vamos a hacer una entrevista a nuestro hermano David en nuestro programa 10 cosas sobre ti. Hermano David, nuestra primera pregunta es que nos regale su nombre completo, perdón. Amén, amén. Mi nombre es David de Jesús Rivera Celedón. Amén. La siguiente pregunta, ¿es casado o soltero? Amén, casado. Es casado. Casado ya en el matrimonio está un niño ya. Ya. Nuestra tercera pregunta, hermano David, ¿cuándo vino a los pies de Cristo? Vine, amado hermano, en el mes de septiembre Amén. del año 2015. Amén. Vine así, acepté al Señor y en ese tiempo pasé un montón de procesos y hasta el día de hoy aquí estamos. Ok. Nuestra cuarta pregunta, ¿cuándo se bautizó y por qué? Me bauticé en el 15 de noviembre, una fecha que nunca se me olvida porque es una de las mejores fechas que tengo en mi corazón. Cuando recibí, me acuerdo, el diploma que me dieron de bautismo. Amén. Yo sentí que ese es uno de los diplomas más hermosos que he recibido en mi vida. En el 2015, el 15 de noviembre, me bauticé primeramente. No conocía mucho. Amén. No conocía mucho. Recuerdo que yo quería predicar como estaba predicando el pastor. Y yo al pastor le pregunté, porque sería mentiroso si dijera otra cosa. Yo al pastor le pregunté, le dije, yo ya creí en Cristo Jesús, creí en su palabra, creía en todo lo que él decía, pero yo quería predicar. Amén. Y le pregunté al pastor, pastor, ¿qué hay que hacer para predicar así como usted está predicando? Viene el pastor y me dice, tenés que aceptar a Cristo. Lo que se hace en la iglesia, tenés que aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador de tu vida y reconocerlo. Bueno, yo le dije, pastor, listo, vámonos, acepté al Señor. Después yo miraba que no me pasaban a predicar. Una vez me dieron el privilegio de hablar la palabra y no me pasaban a predicar, pues entonces yo dije, pastor, ¿qué es lo que hay que hacer para predicar? Amén. Viene el pastor, me dice, para subirte al altar y predicar, tenés que bautizar. Amén. Entonces yo le dije al pastor, hay que bautizarse, ¿está bien? Yo me voy a bautizar. ¿Cuándo son los bautismos? El 15 de noviembre, me dice, está bien, le digo yo me voy a bautizar. Ya. Recuerdo que no me dieron toda la doctrina en la iglesia, porque siempre se le da la doctrina en la iglesia a la gente. No me dieron la doctrina en la iglesia y aún así con todo eso, yo me bauticé. Me llevaron allá a San Gabriel, a un lugar. A la hora de bautizarme a mí me dijeron, ¿quién lo está obligando? Porque a veces le preguntan eso. Lo obligan a bautizarse. Entonces yo le dije, no, yo lo estoy haciendo. Y me dijeron algunas cosas que tenía que dejar. Algunas cosas que tenía que dejar, que eran las que yo más amaba. Amén. Pero las tenía que dejar. Yo dije, está bien, por Cristo hay que dejarlo todo. Por Cristo hay que dejarlo todo. Pues voy a hacer un esfuerzo porque amaba esas cosas y las tenía que dejar. Son cosas que mucha gente no va a entender. Mucha gente que se pone en contra, que cuando Dios le dice que suelte algo, se pone enojado porque está aferrado a hacer eso. Sí. Entonces, por eso muchas personas agarran la palabra de Dios y buscan un versículo para poner de escudo, para que pueda escudar que lo que están haciendo mal es correcto. Amén. Pero no es así. Entonces me bauticé, fue un privilegio. Después había leído una palabra donde dice que todo aquel que fuera bautizado, o sea, todo aquel que creyera y fuera bautizado será salvo. Amén. Mas el que no será condenado. Entonces yo me puse alegre porque yo había tomado la decisión de bautizarme. Amén. De bautizarme sin saber muchas cosas. Yo me bauticé y hasta el día de hoy pues me siento feliz y yo le digo, no me arrepiento de haberme bautizado. Fue la mejor decisión que tuve de acercarme a Cristo y de bautizarme. Fue lo más hermoso y maravilloso que pudo acontecer en mi vida. Amén. Y tremendo testimonio, ¿verdad? Amén. Que hermano nos regala. Hermano David, nuestra quinta pregunta es 3 cosas importantes que lleva usted a la iglesia. Correcto. 3 cosas importantes que usted brinda a la iglesia. Sí, una vez saqué esa pregunta, recuerdo que estaba predicando un tipo por ahí. Y me acuerdo que ese que estaba predicando le dice, hay 2 cosas que uno trae a la iglesia. Y dice, la Biblia y la chequera. Nosotros aquí en Nicaragua conocemos la Biblia y la cartera.
Sí, los reales. Yo digo la sangre de Cristo, ¿cómo es eso? No. Para mí, amado hermano, lo importante es, primeramente, uno siempre tiene que andar la Biblia. Amén. Así ¿Entiendes? es. Sí. Porque poner a un teléfono por la Biblia no es bueno, a Dios no le agrada. Porque ya estamos metiendo mucho el mundo a la iglesia, entonces hay mucha gente que ya predica con tablet y todas esas cosas y se le olvida de la palabra de Dios, así en papel como está, que es bonita, hermano. Sí. Entonces la palabra de Dios es importante, la palabra del Señor. Lo otro que es importante es traer un corazón contrito y humillado para servirle a Dios, para cantarle a Dios, Amén. para desahogarse, cantarle al Señor en el culto con todo el corazón, con todo el alma y tener un corazón que esté dispuesto a ser lleno del amor de Dios. Amén. Así es. La tercera, traer siempre la disposición de cantarle a Dios, de adorar a Dios, como dije, y también de ayudar, por lo menos aunque sea en la limpieza de la iglesia. Si hay algo que hay que hacer en la iglesia, hay que hacerlo, hay que traer siempre esa disposición, no porque el pastor lo diga, Amén. sino porque uno siente en su corazón el hacerlo. No porque uno va a ser recompensado por la gente, sino porque la recompensa viene de Dios. Si hay que mover una silla, hay que moverla. Si hay que darle una barridita porque se ve algún polvo, hay que hacerlo. Amén. Si alguien botó una basura, uno recogerla. Sí. ¿Por qué? Porque uno ama la casa del Señor. Amén. ¿Me entiende? Porque usted sabe que aquí en la iglesia, nosotros, esto es un templo. Amén. Un templo donde nosotros nos reunimos y nos congregamos para adorar a Dios. Entonces, para mí esas son las tres que siempre busco traer a la iglesia. Son tres cosas tremendas. Amén. Amén. Bueno, nuestra séptima pregunta, hermano David, ¿el enemigo lo ha tentado para volver atrás? No me digas, muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Ha habido tantas cosas, tantos familiares como cosas que hay en el mundo. ¿Y a quién no? Amén. ¿A quién no el enemigo lo va a tentar? Cuando una persona tiene el llamado de Dios, las personas piensan que solamente van a ser flores en el camino. Sí. ¿Me entiendes? Amén. Pero cuando una persona tiene el llamado de Dios, también van a venir tentaciones y van a haber espinas que van a jincar mucho. En los momentos más duros, en los momentos donde hay debilidad, en los momentos donde uno se siente solo, es donde el enemigo ataca más para uno hacerlo caer y hacerlo volver al mundo. Porque si usted ve, Jesucristo cuando estuvo en el desierto, Él estaba con hambre ya. Amén. ¿Me entiende? Ya me imagino a Jesucristo, no lo voy a imaginar en cara porque no se puede hacer, pero ya me imagino a Jesucristo como hombre en el desierto, ya 40 días, ya llevaba 39 días, 39 noches. Amén. Cuando el diablo se le aparece y agarra y le dice, esa piedra conviértela en pan. Sí. ¿Me entiendes? Amén. Entonces Jesucristo en ese momento, en un momento duro para la carne, Amén. en un momento duro como ese, vino el diablo y aprovechó para tentarlo. Amén. ¿Me entiende? Aprovechó para tentarlo. Porque si usted ve que cuando Jesucristo estuvo fuerte en la carne, el diablo y los demonios más bien le tenían miedo. Amén. Le tenían miedo. Aquella legión de demonios le dice, Hijo de Dios, ¿qué te traes contra nosotros? Sí. Entonces le tenían miedo. Entonces, en ese momento, cuando la carne de Jesucristo estaba débil en el desierto, fue donde el diablo lo quiso tentar. Amén. Y no solamente una vez, sino 3 veces. 3 veces en un mismo instante. Amén. Y de 3 maneras. Primeramente, haz pan, esa piedra. Amén. Segundo, le dice, si te postrares. Y después tercero, tírate del templo, a sus ángeles mandarán. Amén. ¿Me entiende? Entonces, el Señor, amado hermano, si usted ve también con los fariseos, el enemigo con los fariseos también hablaban palabras, ¿para qué? Para tentarlo a él. Sí. ¿Me Muchas entiende? veces, sí. Entonces, Jesucristo fue tentado muchas veces. Amén. Y el llamado ya lo tenía desde antes de los profetas, ya tenía el llamado del Señor Jesucristo que venía a este mundo, iba a ser su cuerpo entregado, azotado y de todo, herido. Y amado hermano, iba a ser crucificado por los pecados de nosotros, Sí. pecados que Él no debió pagar. Pero Él entregó su vida, ¿para qué? Para que nosotros hoy tengamos vida eterna. Entonces, muchas tentaciones van a venir a nuestra vida
siempre, pero nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros. Y al que debemos adorar siempre es a Dios. Darle la adoración a Él. Si el diablo dice, mira, lo ves con escasez de comida uno, te voy a dar comida, pero anda allá y bebete un trago. Te voy a dar todo lo que quieras, anda. Amén. Uno tiene que decir, no, a Dios no lo cambio por eso. Amén, así ¿Me entiendes? es. Porque Dios lo es todo, hermano. Sí. Correcto. Nuestra octava pregunta, hermano David, en momentos se ha acercado a su vida, un momento que ha marcado su vida, que usted ha dicho, este momento no es como otro, sino que este momento cambió por completo, es algo que llena mi corazón. Mire, yo probé muchas cosas en el mundo, Amén. muchas cosas. Probé el alcohol, probé la marihuana, el cigarro. Nunca se me dio por andar lastimando a la mujer, porque siempre me imaginaba de mi mamá. Amén. Que mi mamá es mujer, y yo digo, eso de andar lastimando a las mujeres no es bueno. Pero probé tantas cosas en el mundo. Recuerdo que escuché a los testigos de Jehová, Amén. con respeto, hermano, a los mormones. Fui católico. La gente puede decir, pero no, católico verdadero. Amén. Sí fui católico verdadero, porque yo me hacía rezo, hacía esto, y también me iba a usarse 2 días a pie, caminaba. Amén. Después de rodillas ahí por la iglesia, para que el Señor quitara mis pecados, según. Pero después de esos días yo seguía pecando y no sabía por qué no cambiaba. Amén. Intenté de todo, hermano. Me visitó la muerte. Aunque muchos no crean, el diablo habló en mi oído y me dijo que yo era de él. Es algo tremendo. Amén. Y entre todas esas cosas, yo buscaba un lugar donde podía ser feliz. Y recuerdo que lo primero que se me metía en la cabeza era matarme, porque yo decía que matándose uno, adiós sufrimiento. Porque hay gente que le mete eso a uno, pero realmente cuando conocí a Cristo, ya me habían hablado de Él, pero no lo conocía. Ya me habían hablado de Él, no lo conocía. Cuando conocí a Cristo Jesús, yo sentí que mi vida estaba cambiando y sentí algo raro yo, porque de repente dejé de fumar. Amén. Algo que no podía hacer, intenté hacer. De repente dejé de beber. Algo que no podía hacer, intenté hacer muchas veces, dejar de tomar. Pero vine a los pies de Cristo. Y poco a poco Él me iba cambiando mis malas palabras, mis malos comportamientos, mis malas cosas. Él venía cambiando y yo estaba asustado porque de repente algo se desaparecía. Yo seguía en el camino de Cristo y le decía, Señor, aquí estoy, Señor, moldéame. Entonces el Señor cambió mi vida. Amén. Y hasta el día de hoy me está perfeccionando. Yo puedo decir que llevo 6 años en el Evangelio, pero yo siento como que llevo 1 solo. Amén. ¿Por qué? Porque cada día más aprendo más del Señor, aprendo más, leo su palabra y aprendo más. Amén. Hay cosas que he escuchado, hermano, que cuando leo la palabra me doy cuenta de lo que escuché no está bien. Entonces Jesucristo me enseña lo que realmente uno debe hacer. Amén. En la palabra del Señor. Entonces, ese es el momento que más marcó mi vida, el venir a Cristo Jesús. Y yo le digo, no quisiera apartarme de Él. Amén. Y espero que Dios no permita que me traiga del pelo, por lo menos, pero que no deje que me caiga. Porque apartarse de Cristo Jesús es el más grande error que un ser humano, un cristiano puede cometer. Apartarse de Cristo Jesús. Por más que uno se sienta débil, por más que uno no sienta fuerza, uno siempre tiene que mirar al blanco, que es Cristo Jesús, porque es el único que lo puede salvar, ¿no? Ya de ahí no hay salvación en nadie más. Solamente en Dios. Amén. Solamente. Ese fue el momento que marcó mi vida, Cristo Jesús. Amén. Bueno, en los caminos del Señor, hermano David, ¿alguna cosa que usted ha sentido dificultosa, que se le ha hecho difícil estando en los caminos del Señor? Pero así difícil, que digamos difícil, no. Amén. O sea, ¿cómo le podría decir? La manera que hay mucha gente que ven que el Evangelio piensan que es una carga muy pesada. Amén. Pero Jesucristo dice, llevar mi yugo, que es fácil. Sí. Dice que es ligera su carga.
Usted sabe que ligera, pues no puede correr con esa carga. ¿Por qué? Porque es ligera. Sí. ¿Me entiende? Amén. Una carga pesada usted no va a correr porque... Amén. Sí, y el Señor dice es fácil. Entonces, mucha gente ve en el Evangelio que es difícil. No es fácil. Amén. Cuando usted deja todo en las manos de Dios es fácil. Pero cuando usted quiere hacer las cosas por usted mismo, entonces ahí es donde vienen las dificultades. Cuando usted quiere tomar las decisiones por sí solo, entonces es allí donde vienen las dificultades. Amén. ¿Me entiende? Pero cuando usted deja que Dios obre, cuando usted deja que Jesucristo haga lo que tenga que hacer en su vida y usted acepta su voluntad, entonces es fácil eso. Amén. ¿Me entiende? Como le digo, si usted toma una decisión que a Dios no le agrada, usted la decisión que tome en el camino, ese camino lo va a ver difícil. ¿Por qué? Porque la decisión que usted tomó estuvo muy mal. Amén. Estuvo muy mal. Entonces, otra cosa que veo difíciles y dificultosas para mí es el estar en la iglesia y ver que muchas personas, en vez de ayudarlo, se lo apegan. Amén. O sea, veo difícil eso yo de una manera de que para mí yo me siento triste. Yo quisiera cambiar eso, pero el único que puede hacer eso es Dios. Solamente Dios. Amén. Cada vez que a mí me dicen algo, me dicen, pero el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Esa es la palabra que a mí me dicen, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Nosotros vemos la iglesia, estamos llenos de errores, estamos llenos a veces caemos, pecamos, a veces delante de los ojos de Dios, en alguna mirada, en el oír, tal vez en el caminar. Amén. Hicimos algo malo, nosotros pecamos, pero tenemos que reconocer nuestros pecados para que Dios nos perdone y no tenemos que volver a caer al mismo error donde caímos. Amén. No tropezar con la misma piedra. Si tropezamos con una piedra, cuando miremos esa piedra en el camino, tenemos que saltar esa piedra, no tropezarnos de nuevo, porque si caemos de nuevo, entonces ahí vamos a caer y a caer. Nosotros si caemos en un error, tenemos que pasar eso Amén. y aprender de ese error para no volver a tropezar. Entonces, a mí me dijeron, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Amén. Yo estoy de acuerdo con eso. No estoy en desacuerdo con la palabra de Dios, porque si la palabra lo dice, estoy de acuerdo con eso. Pero yo no he leído en la Biblia donde a mí me diga que la cizaña va a matar al trigo. Amén. No sale, no sale. Alguien dígame esa palabra ahí. Yo estoy de acuerdo que la cizaña va a crecer con el trigo. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí. Pero alguien que me busque en la Biblia, ¿en dónde dice que la cizaña va a matar al trigo? No sale. Lo va a ahogar. Amén. ¿En dónde sale? En ningún lado. Entonces eso es algo que la gente no acepta. Yo no me pongo a pelear por la palabra porque la palabra de Dios no es para debatir ni para pelear, sino es para hacer que las almas se lleguen al arrepentimiento, vengan a Jesucristo y haya un cambio en ellos. Amén. ¿Me entiendes? Sí. Es como cuando el Señor dice, ve, mira, esto no está dando fruto. Entonces viene y dice, hay que cortarlo, pues, hay que cortarlo. Amén. Entonces después viene y dice, no, déjalo un año más. Si en ese año no da fruto, entonces después lo cortamos. En la parábola que el Señor estaba dando. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, si alguien no está dando fruto en un año, viene y ¿qué es lo que dice el diablo delante de los ojos de Dios? Mira, no te sirve para nada eso. Sí. Matarlo y echarlo a fuego. Ahí lo estoy esperando yo. Pero el Señor es tan amoroso y tan misericordioso que Él nos permite un tiempo más. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos a hacer al arrepentimiento y nosotros seamos dignos de dar fruto. Amén. Un árbol hermoso dentro de su viña. ¿Me entiendes? Entonces el Señor ha sido bueno con todo. Yo digo que con todo. Amén. Con todo lo que predicamos la palabra de Dios, con todo lo que hablamos del Señor, ha sido muy bueno, demasiado bueno. Amén. Demasiado bueno. Entonces, eso yo lo veo, yo quisiera cambiar eso, pero a veces lo veo difícil. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mejor doy ejemplo, doy palabra, hago el esfuerzo para que la gente busque de Cristo. Cuando me toca predicar a mí, yo suelto el mensaje para que la gente realmente busque un arrepentimiento. Porque hay mucha gente que solo milagros anda buscando. Milagros, bendiciones, prosperidad y todo ese rollo. No anda buscando un cambio en su vida, no anda buscando una transformación. Yo le digo, yo no puedo tener comida en la casa, pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo estoy feliz. Amén. Sí, así es. Yo estoy feliz, yo le estoy alabando al Señor y estoy alegre. Un vaso de agua para quitarme el hambre y feliz de la vida estamos. Amén. Sí, con Cristo Jesús, pero sin Cristo y sin comida, uno se pone a llorar Sí. y a renegar, hermano. ¿Me entiendes? Entonces hay que confiar en Dios siempre, hermano. Sí. Correcto. Hermano David, un versículo que ha marcado su vida, que ha leído en la Biblia, dice, esta palabra me ha ayudado muchísimo
cuando la leí y me ha llenado, me ha fortalecido. Una palabra en la Biblia que diga así, esa me ayuda bastante. Amén. Mire, hermano, fíjese que hay muchas palabras aquí en la Biblia que Sí. me han levantado el ánimo. Me han levantado el ánimo. Hay muchas palabras en la Biblia que me han levantado el ánimo. Amén. Y un versículo en especial realmente es tremendo, ¿me entiendes? Sí. Es tremendo. A mí me gusta el Salmo 51, siempre el Salmo 23. No para tenerlo pegado en una pared, sino pegarlo en mi corazón y creer de que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. El Amén. Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Me entiendes? Amén. Y entre muchos versículos. Pero también hay otro versículo que me conmueve mucho y también ha marcado mi vida. Ese versículo es bonito y es ese versículo donde el Señor estaba en la cruz del Calvario. Y cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él estaba viendo a las personas abajo, los que lo estaban Amén. crucificando. Y Él dio esa palabra que dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Amén. Aún con todo y el mal que le estaban haciendo a Jesucristo, Jesucristo vino y los perdonó. Sí. ¿Me entiendes? Estando crucificado, sí. Eso es algo maravilloso, es algo hermoso. Eso no es fuera de otro lado, porque realmente a la gente lo que más le cuesta es perdonar. Amén. Por más dura que sea la situación o suavecita, la gente le cuesta perdonar. Yo veo a Jesucristo que lo están crucificando, que después le meten una lanza para ver y le dan vinagre cuando Él pide agua. Amén. Y aún con todo eso el Señor le dice al Padre, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Amén. ¿Me entiendes? Una vez andaba triste y me acordé, y Dios me dio esta palabra y yo andaba pensando, que lo vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 14, versículo 25. Voy a leer todo el texto porque si leo solamente un versículo, muchos no van a entender. Amén. ¿Entiendes? Amén. Entonces esta palabra dice así, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, en el libro de Lucas 14, versículo 25. Y el 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo andaba coqueando con esta palabra, porque ahí la palabra sale de aborrecer. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, yo decía, hombre, hay que odiar a mi padre entonces, odiar a mi madre, no. Y a veces nosotros entendemos mal la palabra, ¿me entiendes? Amén. ¿Me entiendes? A veces nosotros entendemos mal la palabra, pero si uno lee en Mateo 10:37, la palabra de Dios dice que dice, Mateo 10:37 dice, aquel que ame más a su mamá, a su papá, hablándole en lema, pues a su madre y a su padre, a sus hermanos, a sus hermanas, a su mujer, más que a mí, dice el Señor, no es digno de ser mi discípulo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Primeramente Él. Sí. Primero Él, en todo. Primero es Él. Después viene por añadidura el resto. ¿Por qué? Porque si nosotros, eso es algo que yo he aprendido, porque la Biblia para mí se resume en dos palabras. Amor y perdón. Amor y perdón. Amor y perdón. Para mí se resume en dos palabras. Entonces, si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a amar a nuestros familiares. Si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a amar a nuestros hermanos de la iglesia. Amén. Sí. ¿Me entiendes? Amén. Porque yo no puedo decir que amo a mi hermano, pero a Dios no. Estaría mintiendo. Ni tampoco puedo decir que yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano, yo estaría mintiendo. Porque en el libro de Primera de Juan, allí habla acerca del amor de Cristo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que saber que el amor de Dios lo es todo. Amén. Si nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros amamos a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, nosotros vamos a amar a quien sea. Amén. ¿Me entiendes? Entonces esas son palabras que han marcado mi vida. Son palabras que me han dado fuerza y me han dado aliento. Como le digo, hay muchas cosas en la Biblia, hermano, que Amén. son palabras de bendición, aunque lo azotan a uno. Son tremendas. Sí, lo golpean. Hay algunas que lo golpean a uno, pero le enseñan a realmente cómo es que Cristo quiere que nosotros caminemos delante de Él. Amén. ¿Me entiendes? Porque hay cosas que Dios nos pide dejar que no le gustan a Él
A veces nosotros no queremos dejar, pero hay que dejarlas. ¿Por qué? Porque Él nos dice en su palabra que lo que estamos haciendo es malo. Amén. Porque un poquito de levadura Leuda toda la masa. leuda toda la masa. Sí. Entonces no, pero si un poquito, no es malo. Pero ese poquito de levadura hace que el espíritu se contriste. Y la palabra dice que no hay que contristar al espíritu. Sí. ¿Me entienden? Entonces hay que ser obediente. Amén. Sí, entonces ese es el versículo. No el versículo, los versículos. Pues. Versículo. Enseguida y todos los que les di. Y hay mucho en el libro de Jeremías 31:3. Hay un versículo también que es muy bonito. Amén. Y ese versículo, cuando di el testimonio, me acuerdo que al principio, cuando prediqué, un hermano predicó, también yo le regalé ese versículo, porque ese versículo es muy bonito. Dice así: Jehová se manifestó, en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Tremendo. Qué lindo, hermano. Y yo había pasado un montón de cosas, hermano, que ni quiera Dios, casi no aguantaba. Pero el Señor me dijo, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, Él me ha permitido la vida hasta el día de hoy, porque ha tenido misericordia de mí. Amén. Y porque me ha amado desde el principio. Cuando pensé que estaba solo, Dios estaba conmigo. Amén. Correcto. Ha sido grande el amor de Dios que nos sostiene, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, queridos hermanos, este ha sido nuestro programa 10 cosas sobre ti. Gloria a Dios, aleluya. Así nos despedimos con la dulce paz de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, amados hermanos, y recuerde que Cristo Jesús siempre va a estar para usted. No se sienta solo. En estos tiempos, en estos momentos, hay mucha gente que se siente sola. No, Dios está con usted. Recuerde aquella palabra de que dice que si usted pasa por la agua, no se va a ahogar. Ya vinieron los huracanes. Si usted pasa por el fuego, no se va a quemar. Ya pronto viene el fuego. Entonces, usted que está confiando en Dios, crea, amado hermano, porque Dios va a guardar a los suyos en aquel día de gran calamidad. Dice que a lo justo Él le va a dar paz. Entonces, usted cree en Dios y confía en Él, y Él va a hacer cosas grandes en su vida. Y lo importante, recuerde, siempre es la salvación, llegar al cielo. Porque es bonito tener cosas materiales aquí, sí, es bonito que Dios las dé, sí, pero lo más importante de todo es la salvación que Dios nos ha regalado. Nos ha regalado mediante su Hijo Jesucristo, y llegar al cielo, estar en las bodas del Cordero, es lo más hermoso que hay. Así que Dios me le bendiga, amados hermanos. Nos vemos en un próximo video. Amén.